Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. En este video les voy a enseñar a cómo eliminar el ruido de fondo de tus videos utilizando Filmora. En mi caso tengo la versión 15, aquí la tengo. Yo compré la versión perpetua, así que esta es la versión, se me sigue actualizando hasta el momento. Este va a ser un ejemplo súper rápido y sencillo. Ya hice una grabación de un video, vamos a agregarlo, que es este. Perdón, ese no era, es este. Y vamos a reproducirlo. Hola, ¿qué tal amigos? Esta es una prueba. Vamos a hacer la prueba para eliminar el ruido de fondo en este pequeño video. Lo que hice fue dar unos toques a mi escritorio y golpear el micrófono. Vamos a reproducirlo de nuevo. Hola, ¿qué tal amigos? Esta es una prueba. Vamos a hacer la prueba para eliminar el ruido de fondo en este pequeño video. Como ustedes ya lo saben, agregan su video, le dan añadir a proyecto, a la línea del tiempo se va a agregar y es súper sencillo. Simplemente vamos a dar doble clic aquí y se nos van a abrir todas estas funciones sobre video, audio, velocidad, animación y color. En nuestro caso vamos a seleccionar audio. Y aquí en audio, en la parte superior, tenemos otras opciones. Nos da la opción de audio básico, eliminar ruido, filtros de voz y personajes para la voz. Vamos a eliminar ruido. Aquí tenemos la opción de eliminación de ruido con IA. Y en este caso es gratuito. Muchas de las funciones que nos ofrece Filmora son de paga, pero en esta es totalmente gratis. La vamos a seleccionar aquí, habilitándolo. Y se va a empezar a cargar y simplemente le damos OK y vamos a reproducirlo nuevamente. Hola, ¿qué tal amigos? Esta es una prueba. Vamos a hacer la prueba para eliminar el ruido de fondo en este pequeño video. Como pueden ver, ya hizo la corrección del ruido. Ya no se escuchan los golpes y no se escucha el golpe que le di al micrófono. Esta es una de las opciones que tenemos disponibles. Tenemos la opción de la intensidad también. Eliminación de ruido normal en tiempo real. Podemos seleccionar este si es tu caso, dependiendo del tipo de ruido que se escuche al fondo. Tenemos el del rep también. Este, si mal no recuerdo, es como para los fondos, como cuando pasan los camionetas anunciando algo, no sé, por tu calle. Creo que es eso, o el eco que se escucha, puedes activarlo y puedes hacer pruebas a ver qué tipo de eliminación de ruido que nos ofrece Filmora puede solucionar tu problema. Muchas veces, yo en general utilizo este siempre para la creación de mis videos, como grabo el intro y conforme voy hablando, muchas veces pasan motocicletas o algún ruido, algún pájaro, y con con el de intensidad, normalmente se soluciona toda, pero tenemos estas más opciones. Tenemos la eliminación de zumbido y podemos aplicarla también, y de silbido. Es cuestión de que hagas la prueba según tu video, tu audio que tengas y se puedes hacer las correcciones pertinentes. Y no, pues si no, puedes hacer los filtros de voz, los básicos aquí y tratar de acomodarlo hasta que quede eliminado totalmente el ruido o lo mejor posible para que no se alcance a percibir. Pero en mi caso, como pueden ver, con la primera opción y fue suficiente para eliminar el ruido de un video. Hola, ¿qué tal amigos? Esta es una prueba. Vamos a hacer la prueba para eliminar el ruido de fondo en este pequeño video. Vamos a eliminar este clip que tengo aquí y vamos a agregar algún otro. Por ejemplo, este. Bueno, este no dura muy poquito. Vamos a seleccionar otro. A ver. Este dura 4 minutos. Es de mi video anterior. Como yo grabo mis videos con OBS, al principio aparece esto, ¿eh? Es algo normal. Conforme pasa el tiempo, el uso de bloqueadores es algo ya muy normal en estos días, ya que consumimos mucho contenido en las redes sociales, ya sea YouTube, Facebook. Como pueden ver, como yo tengo un micrófono, se escucha bien, pero aún podemos mejorarlo haciendo eso que les comenté. Damos doble clic y en eliminación de ruido damos clic aquí en intensidad
y lo estará procesando dependiendo la duración de tu video o tu audio va a durar un poco más o menos. Siempre esperamos unos segundos y se va a hacer la corrección. Listo. Ahora ya podemos reproducirlo. Conforme pasa el tiempo, el uso de bloqueadores es algo ya muy normal en estos días. Y como pueden escuchar, la diferencia se escucha muchísimo mejor que otra página en especial. Sin procesar el audio. El negocio de todos los desarrolladores prácticamente es meter publicidad para ganar dinero. Se llama la monetización de contenido. Y de esta manera es súper sencillo de corregir el audio, que te escuches mejor a la hora de hacer un video, traer tu video de YouTube, alguna tarea, etcétera. Este es un video súper corto, espero que te haya gustado, te haya servido. Si te gustó, te invito a que te suscribas a este canal, le des like y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.